Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu gloria alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en él la noche. Sé que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu gloria alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Siempre más. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship His holy name. I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. Saludos todos, hoy día es un día muy especial y tenemos un servicio especial para ustedes. Hoy día estamos celebrando nuestra familia como la familia de Dios.
Estamos celebrando que tenemos algunos hermanos que están acompañándonos, están añadiéndose a nuestro ministerio de otros. Pero también en el lado un poco triste es que tenemos algunos hermanos que se van a mudar de nuestro ministerio a otros y queremos despedirles. También, como todas familias, están afectados por algo alrededor de nosotros. La familia de Dios ha estado afectado por el clima político y este servicio también tiene que ver con el clima político. Pero ahora los dejo con una bienvenida preciosa. Buenos días, iglesia. Somos la familia Rodríguez. Mi nombre es John y mi amada esposa Liliana. Hoy queremos compartir el gozo y la alegría de la llegada a nuestras vidas de la pequeña Sara. Les deseamos un feliz día. Chao. Bye. Quiero acercar, a tu lado estar, el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír la voz de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos ver revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Tierra, demonios huyen ya al escuchar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy.
Como estamos celebrando la familia de Dios, hoy queremos despedirnos de varios hermanos que han estado aquí en Boston y salen de aquí de Boston a diferentes ciudades e iglesias hermanas. Primero queremos despedirnos de Gonzalo y Sandra Portillo, quienes se han mudado a la Iglesia de Cristo en Xela, Guatemala. Sandra y Gonzalo han servido en el ministerio de solteros, cuando eran solteros, y después son conocidos como maestro de ceremonias y decoradora increíble. Nos harán mucha falta. También Héctor y Gilma Rodríguez se mudaron a la Iglesia de Cristo en San Antonio, Texas. En verdad nos parte el corazón, hay tanto que decir acerca de ellos, los queremos de todo corazón. Él en la alabanza, los dos en el ministerio de niños, los dos dirigiendo charlas bíblicas, siendo partícipes de God Squad y coordinándolo. En verdad, qué gusto poder mandar una pareja tan bella a la iglesia allá en San Antonio. También queremos despedirnos de Loreli García Sotelo. Loreli ha sido parte de nuestro ministerio de solteros por varios años y ahora se muda a California para continuar su educación, estudiando para su maestría en terapia ocupacional. Y Loreli será parte de la Iglesia de Cristo en Los Ángeles, la región Orange County. Nos harás mucha falta, Loreli. Hoy también queremos tomar este tiempo para agradecer a varios hermanos por su servicio y su dedicación a un ministerio tan valioso, tan importante para nuestra iglesia, el Ministerio de Niños. Así es. Los siguientes hermanos han servido durante varios años y ya van a dejar de servir en el Ministerio de Niños y seguramente se seguirán sirviendo de otras maneras. Pero queremos aprovechar y agradecer muchísimo a Eladio y Ruth Martínez. También queremos agradecer a José y Nora Rivera. También han servido como coordinadores los miércoles Juan Carlos y Claudia Garzón y Freddy y Esmeralda Hernández. Estos hermanos han servido, han dedicado mucho tiempo y han hecho esta labor con mucho amor y los agradecemos un montón. Especialmente hoy le queremos agradecer muchísimo a José Roberto y Rosa María Mejía, quienes han sido coordinadores en nuestro programa de niños, yo no sé ni por cuántos años. Gracias por su devoción, su dedicación y su perseverancia en este ministerio. Este ministerio de niños es un ministerio tan importante y la verdad requiere mucho trabajo. Y José Roberto y Rosa María no solamente han servido coordinando talleres, comprando y organizando materiales, buscando y animando maestros, etc. Pero también han dedicado, yo sé que mucho amor y oración a este ministerio. Muchísimas gracias, hermanos, por su servicio. Y también muchísimas gracias a Freddy y Dora Orellana en su dedicación y servicio a Hope Worldwide aquí en Boston, pero también en Centroamérica. Son conocidos por su pasión y su amor por las necesidades y cómo han servido en nuestra labor en Hope Worldwide aquí. Intercambiando con ellos, van a entrar ahora Hugo y Marlene Fajardo a coordinar nuestro Ministerio de Hope. Le agradecemos mucho que ellos dos no solo se conocieron gracias al servicio en Hope, pero ahora casados pueden coordinar nuestro programa de Hope aquí en Boston. Ahora, tomando la responsabilidad del programa de niños, tenemos una nueva pareja. Es muy emocionante levantar una nueva generación de coordinadores. Muchísimas gracias a Brian y Cindy Estrada por aceptar esta nueva responsabilidad. Gracias. Muchas gracias, hermanos, por todo su servicio y su labor de amor que han dedicado a la iglesia. Gracias. Chao. Quiero acercar, a tu lado estar, el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír la voz de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya, santo, santo.
gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar. El valle de huesos ver revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Tierra, demonios huyen ya al escuchar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. En esta semana, en nuestro país tendremos elecciones. Se estará eligiendo a través del voto popular el próximo presidente. Y considero que para muchos creyentes, para muchos cristianos, la palabra política y evangelio parecería que no se juntan. En la conciencia de muchas personas
Esto puede significar simplemente algo que no debe mezclarse. Pero esto es así. Aquellos que somos cristianos o que decimos seguir a Jesús, solo tenemos la opción de simplemente no hablar de este tema o tener temor a mencionarlo. Y el día de hoy quisiera que conversemos exactamente de esto. El título de esta lección es Evangelio, Política y tú. Así que vamos a hablar de estas tres cosas en el día de hoy. Si tú nos estás visitando, quiero darte las gracias y darte la bienvenida una vez más. Mi nombre es Alberto Machuca y tengo el privilegio de poder servir junto con mi esposa a latinos de diferentes partes de Latinoamérica y donde podemos aprender de la Biblia, adorar a Dios en español. Así que si te compartieron el link de este servicio y te estás dando el tiempo para unirte a aprender junto con nosotros acerca de estos temas, gracias, bienvenido seas. Y bueno, comencemos por entender qué es el Evangelio. Tal vez para muchos de nosotros puede resultar común o puede resultar una palabra bastante familiar, pero en verdad la entendemos. ¿Qué significa? Y bueno, cuando la Biblia se refiere al Evangelio, se refiere a un mensaje que se puede predicar, testificar, proclamar, dar a conocer, anunciar, oír, recibir y creer. Entonces, debemos tener en cuenta que el Evangelio no significa que una persona, un hombre o una mujer, abre espacio en su apretado horario lleno de actividades que muchas veces no tienen que ver con la fe o con la palabra de Dios, y que lo que va a hacer es dedicar algunas horas a la semana a la religión. ¿Y por qué? Porque quiere hacerse acreedor a la vida eterna, a la paz interior, a la prosperidad material que esta religión promete. Esto no tiene que ver, esto no es el Evangelio, esto no produce específicamente el Evangelio en la vida de las personas. Pero ¿qué sí es el Evangelio? Te voy a mostrar varias escrituras. ¿Estás listo? La primera está en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 1, y dice así: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Simplemente, el Evangelio es una historia acerca del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús, de sus enseñanzas, de sus obras que quedaron registradas principalmente en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento que está en la Biblia. Entonces el Evangelio es una historia, la historia de Jesús. En Mateo, otro Evangelio, Mateo capítulo 24, verso 14, dice la Escritura: y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que, de nuevo, el Evangelio no solo es una historia, sino que es un mensaje que tiene que predicarse y darse como un testimonio a todo el mundo. Y esa escritura me llama la atención porque aunque aquí Jesucristo está hablando de profecías, ¿no? Cuando alguien le preguntó, ¿cuándo será el fin del mundo?, él dio una respuesta bastante larga en Mateo 24 y habló de terremotos, habló de inundaciones, de hambre, de guerras, pero dijo, esto solo será el inicio de los dolores. La verdadera señal de que vendrá un día el fin será que este mensaje del Evangelio se predique en todo el mundo. ¿Es importante el Evangelio, sí o no, de acuerdo a Jesucristo? Muchísimo. Será la señal del fin de los tiempos. Romanos 1:16 nos dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. ¿Qué más es el Evangelio de acuerdo a las Escrituras? Poder de Dios. ¿Poder para qué? Para salvar. Cuando la Biblia habla de salvación, no solo se refiere a que un día estaremos para siempre con Dios en el cielo, que casi siempre es lo que se entiende. Salvación, la palabra salvación en la Biblia también se usa para sanar personas, para sacarlas de ciertos aspectos de vida bastante difíciles, ¿no? También se hablaba de cuando un ejército salvaba a las personas de otro pueblo que los estaba dominando.
Entonces, la salvación es una buena noticia. Entonces, por eso el Evangelio es poder de Dios para salvar a las personas de muchas maneras. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Evangelio, de acuerdo a Pablo, es un arma de transformación. Un arma a la que el diablo o el enemigo de Dios le tiene miedo. ¿Por qué? Porque sabe que este mensaje, esta historia de Jesucristo, este poder de Dios, puede causar una revolución en este mundo. Y de acuerdo a la historia de la Biblia, Satanás no quiere eso. Y lo que él quiere es más bien cegar nuestro entendimiento, nuestra mente, para que no comprendamos cuán importante es este mensaje. También Apocalipsis 14:6 dice, luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. ¿Qué es el evangelio? Es un mensaje eterno que debe ser anunciado, que es tan importante que debe ser anunciado a toda lengua, raza, pueblo, nación. Y por eso estamos hoy aquí hablando de este tema tan importante. Pero bueno, hemos visto esta parte de las escrituras en la Biblia. Tal vez hoy tú nos estás acompañando y puede ser que no creas en la Biblia. Puede ser que has tenido una mala experiencia con alguna iglesia cristiana o la religión. Bueno, veamos un poquito más atrás. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, la palabra significa buenas noticias, significa las buenas nuevas. Es algo que emociona a las personas por el contenido de su mensaje. Esta palabra no surgió con el mensaje de Jesús. Casi siempre, yo creo que todo el tiempo, la relacionamos como el Evangelio de Cristo. Pero la palabra Evangelio no tiene una relación con la religión. Eso es muy interesante. En realidad es como la palabra discípulo. En nuestra iglesia usamos mucho la palabra discípulo de Cristo, pero la palabra discípulo simplemente significa un aprendiz, un seguidor, alguien comprometido a hacer y predicar lo que su maestro predicaba. Y simplemente hemos adoptado esta palabra para designar nuestra decisión de seguir a Jesús como sus discípulos, pero no es una palabra religiosa. Lo mismo es el Evangelio. Por ejemplo, la Biblia tiene muchas escrituras que explican estos factores del Evangelio. ¿Qué características contiene un Evangelio? Isaías capítulo 52, verso 7 nos dice lo siguiente. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Buenas nuevas, un Evangelio. Del que proclama la paz. ¿Qué contiene este Evangelio? Un mensaje de paz. Dice, del que anuncia buenas noticias. De nuevo, ¿no? Eso es una característica del Evangelio. Tienen que ser buenas noticias. Dice, del que proclama la salvación. Del que dice a Sión, tu Dios reina. Todas esas características o esas palabras que vemos aquí en este texto encapsulan lo que es un evangelio. Traen un mensaje, están diciendo que este mensaje tiene buenas noticias, pero también incluye algo más. Aquí dice, tu Dios reina. Eso es el evangelio de Dios, ese es el evangelio de Jesucristo, un anuncio de buenas noticias. El responsable de llevar esas buenas noticias es el evangelista. Para los griegos, generalmente significaba, por ejemplo, que este evangelio, estas buenas noticias, tenían que ver con una victoria militar o deportiva. Y, por ejemplo, llegaba el mensajero, el evangelista, levantaba la mano para que la gente lo escuchara y pusiera atención. Y lo que dice es, hemos ganado. Y la noticia era recibida con gran gozo, con gran expectativa, y el evangelista o el mensajero recibía un premio, un pago que se le llamaba euagalión, que es muy parecido a la palabra evangelio, ¿no? en el griego. Entonces este hombre recibía este premio
por llevar un mensaje. También se relaciona noticias con la religión del culto imperial en Roma. Entonces, por ejemplo, existe un grabado en Asia Menor del siglo IX antes de Cristo, del año 9 antes de Cristo, perdón, que se refería al emperador Augusto, que era un emperador muy famoso romano. Y hay una piedra donde está escrito lo siguiente, y dice así: el nacimiento del Dios fue para el mundo el comienzo de las nuevas de gozo que se han anunciado en su nombre. Entonces, esto es muy interesante porque esta frase también podemos encontrar en la Biblia de forma muy parecida, ¿no? Que está hablando del anuncio. Aquí los romanos consideraban a los emperadores como dioses. Entonces estaba hablando del nacimiento del Dios para el mundo. Es el comienzo de buenas noticias, de gozo, y que se han anunciado en su nombre. No es algo parecido cuando la gente hablaba o anunciaba de Jesús, que es una buena noticia que nació el Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, esto no es para asombrarse. Los autores de la Biblia, los autores del Nuevo Testamento, simplemente están usando el lenguaje común y corriente de aquellos tiempos para anunciar este evangelio. Y es por eso que, aunque parece muy parecido, ¿no? Es muy similar el contenido de cómo se compartían las buenas noticias. Ya puede ser poder político, militar, los juegos. Y en este medio ambiente es como se comparte la buena noticia de Jesús, en medio de muchos evangelios, en medio de muchas buenas noticias para la gente, donde la gente estaba esperando, viene un nuevo rey, ¿no? Ahora ya este nuevo general romano venció a este otro pueblo y están trayendo la riqueza de esos pueblos a Roma, y era una buena noticia, ¿no? Porque implicaba, aun cuando nacía un nuevo emperador, es una buena noticia, traen cambios. Cuando se anuncia el Evangelio de Cristo, por eso los primeros en anunciarlo, estos evangelistas, están declarando, viene un nuevo rey. En medio de muchas noticias donde la gente espera, ahora sí nos va a ir mejor, o tal vez vamos a tener más esperanza, o nuestra economía va a mejorar. En medio de todos esos evangelios surge uno que debe ser anunciado a todo el mundo, no solo a un pueblo en específico. Pero bueno, para que haya el anuncio del evangelio tiene que haber un heraldo. El heraldo es el mensajero. Quiero mostrarte rápidamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 1. Vamos ahí a leer el primer heraldo de este nuevo rey, de este Evangelio de Jesucristo. Y dice así, Lucas 3.1, dice: en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca de Galilea. Tetrarca significa el que dominaba cuatro partes de todo este imperio. Dice, o de este reinado. Dice entonces, Herodes el tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconide y Lisanias en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercía Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán predicando del bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Es muy interesante que el evangelista Lucas sitúa su narración, comienza a escribir acerca de Jesucristo y de su evangelio, y del inicio de su ministerio de Jesús. ¿De qué forma? Compartiendo acerca del heraldo, del mensajero que es Juan el Bautista. Pero para comenzar a hablar de Juan y su trabajo, primero sitúa todo el contexto histórico, señalando quiénes eran aquellos que tenían el poder político
militar, religioso y social de aquel tiempo. Así que cuando pensamos, los cristianos debería importarnos la política, bueno, el evangelista le importa porque primero pone este contexto muy claro para que la gente sepa en qué momento está ocurriendo esto. Y nombre por nombre pone a la gente que tenía este poder en aquel tiempo. ¿Y por qué es importante esto? Porque es una realidad que estos poderes afectan nuestra vida. Esta gente afectaban las relaciones culturales, económicas, afectaban cómo se trataba a las personas, los impuestos que se ponían. Todo esto afectaba a la vida del primer siglo. Así como hoy, la política y la gente que ejerce el poder afecta nuestras vidas de muchas maneras, ya sea positivo o negativo. Y no importa si la iglesia hoy o si los cristianos hoy no hablamos de política o no hablamos de economía. ¿Sabes por qué no importa? Porque en realidad estas cosas sí nos afectan a todos nosotros, todos los días. Así que Lucas consideró importante situar su narrativa en este contexto que estaban viviendo. Hoy, en nuestro propio contexto, por ejemplo, esta semana estaba escuchando una noticia de cómo algunos jueces aquí en Estados Unidos habían tomado algunas resoluciones bastante positivas acerca de aquellos que tienen el estatus del TPS. Creo que conocemos, yo conozco y tengo amigos muy queridos que están protegidos bajo este estatus de protección temporal. Y estos jueces habían decidido que dar algunos beneficios a los poseedores de este estatus para que pudieran acceder a la residencia permanente aquí en Estados Unidos. Y esa es una buena noticia, ¿no? Y es de personas que tienen un poder judicial y están impactando positivamente a familiares y amigos. Así que sí es importante educarnos, sí es importante escuchar qué está sucediendo y cómo ciertas políticas y ciertas cosas afectan y cambian el destino de muchas personas. Pero en este caso, Lucas sitúa el poder. Después viene el mensaje o el mensajero que tiene este evangelio, o prácticamente es el que prepara el camino para el rey. Está trayendo parte del evangelio o parte de esta buena noticia. ¿Y cuál es el centro de esta preparación? Es el arrepentimiento. Cuando un heraldo llegaba a una ciudad para avisar, viene un rey, viene un nuevo sistema de valores, un nuevo sistema de cosas, llegaba primero para que la gente se preparara, se vistiera bien y saliera a recibir al nuevo rey o al nuevo general victorioso que venía de vencer a sus enemigos en la batalla. Así que Juan es como este heraldo que llega y le dice, prepárense, prepárense, si quieren estar listos para este nuevo rey, tienen que arrepentirse. Esa es la forma de preparar sus corazones para recibir al nuevo rey. En el verso 7 de este capítulo que estamos leyendo dice, muchos acudían a Juan para que los bautizara. ¿Y qué decía él? Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Y mira lo que él les dice y les llama. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Esa es la manera de prepararse para la llegada del nuevo rey. En estas fechas es muy común que familias y muchas personas van a algo que se le llama aquí en Boston el apple picking, ¿no? Es decir, a recoger manzanas en ciertos lugares. Pero quiero que pienses lo siguiente. Imagínate que llegas a estas granjas o esos lugares donde están todos esos árboles de manzana. Pagas tu entrada, te dan una bolsa y vas caminando y no hay manzanas. No ves ninguna manzana por ningún lado. Y tú le dices a las personas, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Dónde están las manzanas? Y le dicen, no, mira, tú tienes que confiar. Esos son árboles de manzana. Y es de acuerdo a tu fe que vas a encontrar una manzana. Entonces, ¿cómo crees? Esto no tiene sentido. Esto es ilógico. Si vine aquí es porque quiero ver manzanas. Si un árbol de manzanas, o se le dice que es un árbol de manzanas, solo se sabe por su fruto. Lo mismo Juan está hablando a esas personas. Den frutos de que están arrepentidos. Y más adelante les dice, y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham.
Aquí Juan está confrontando la actitud de estas personas en aquella época, porque tenían una religión, pero no tenían cambios reales y profundos en su vida. Para esas personas era muy común pensar, bueno, yo desciendo de Abraham y solo por este hecho de descender de él o de tenerlo a él como nuestro antepasado, yo ya estoy bien con Dios y nosotros no necesitamos hacer nada. Y exactamente esta era la actitud religiosa, vacía, superficial que Juan estaba confrontando si querían estar preparados para recibir a Jesús. Otro aspecto que Juan confrontó es esta parte de depender de dónde son o de a quién tienen como antepasado, como mencioné. Para algunos de nosotros esto es un error en el que caemos tal vez muchísimo. Y es que yo pertenezco a tal iglesia o a tal religión, o yo nací en una cuna cristiana. Mis papás eran cristianos desde que yo nací. Sí, pero eso no significa que tú tengas una fe personal. Hay muchos que viven de una fe prestada porque su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres son parte de alguna comunidad de fe, de alguna iglesia. Pero no quiere decir que tú tengas frutos de arrepentimiento, ni siquiera que hayas experimentado el arrepentimiento que prepara el camino para recibir realmente a Jesús. Entonces, en el verso 10 de este capítulo nos sigue diciendo, entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí la gente se acerca a Juan, él les dice, tienen que arrepentirse y mostrar frutos, pero, ok, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Qué debemos hacer? Le preguntó la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Primera cosa, ese es un llamado a los que tienen más económicamente, para que piensen en los que tienen menos. Si tú tienes más, compártelo. Mira a aquellos que tienen menos. No, pregunta, acércate, sé curioso y apoya a los demás. Para ti, el arrepentimiento se va a ver en cómo usas tus bienes. Si solo lo que quieres es acaparar más, tener cuartos en tu casa lleno de cosas que nunca usas, o mejor, ayudar a los demás. En el verso 12 nos dice otro tipo de personas. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. Aquí Juan está hablando a los trabajadores del gobierno y le está diciendo a estos servidores públicos, no estafen a la gente, no los engañen para tener más ganancias, sean justos. De por sí ya los impuestos eran injustos de muchas maneras. Había impuestos de parte de Roma, pero había impuestos también de parte de los líderes judíos. Y también cuando ibas al templo había un cierto impuesto o algo que tenías que pagar. Entonces por todos lados la gente tenía que estar desembolsando dinero. Y si te das cuenta, aquí no hay un llamado a derrocar el gobierno, destruir las instituciones públicas. Es solo cambia tú, deja este deseo de tener más y que eso te lleve a mentirle a la gente, aprovecharte de tal vez de los más ignorantes. Paren esto, confórmense con lo que tienen, no roben. En el verso 14 vienen otras personas que pertenecen al poder. Y dice, ¿y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron los soldados. Y Juan le dice, okay, la forma en que se va a ver tu arrepentimiento es no extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. Aquí este mensajero está hablándole al poder policial y militar. No abusen, le está diciendo a esas personas, no abuses de tu poder, no maltrates a la gente, no extorsiones, no mientas para llevar a otros presos y tal vez sacarles provecho en el camino, ¿no? Y ser corrupto, confórmate con lo que te pagan. El verso 15 nos dice esta narración, la gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo. Aquí está el anuncio ya del Evangelio.
No, todo esto lo que les dije es para que se preparen, pero yo no soy el centro de esta historia. Viene alguien más poderoso. Dice, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Esos son visiones y ejemplos que esta gente entendía. Dice, con muchas otras palabras exhortaba a Juan a la gente y les anunciaba las buenas nuevas, el Evangelio. Ese es un llamado al arrepentimiento, a preparar el corazón, a preparar el camino, la mente para un nuevo rey. Todos conocemos que Jesús se le conoce como el Mesías. Bueno, Mesías era un título político, en realidad. Y era un título de poder, era un título que toda la gente que pensaba, oh, viene ya el Mesías, ya se está acercando, comenzaba a haber una emoción muy grande porque desde la antigüedad se había hablado que vendría este gran rey. Y Juan lo está anunciando. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo termina esta historia? Verso 19. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Juan no solo llamó a la gente a arrepentirse, a bautizarse y a cambiar sus vidas individuales, también confrontó a la persona que tenía el poder más importante para los judíos, que era Herodes, porque de forma personal él estaba cometiendo pecado en su propia familia, ¿no? Teniendo a la mujer de su hermano con él y muchas otras cosas que solo Juan sabía y que había confrontado. Entonces Juan sí levantó la voz ante injusticias, ante pecados de la gente que mantenía el poder. Ahora, pero lo que hemos visto, ¿no? en este mensaje de este mensajero, vemos que viene un rey y un nuevo reino. Pero veamos lo que dice ahora el rey. Veamos lo que dice Jesucristo. Y para eso quiero llevarte a Marcos capítulo 10, verso 41. Dice así la Biblia. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. ¿Cuál conversación? Bueno, tú la puedes encontrar en 2 diferentes evangelios, y es que estos 2 hombres o discípulos de Jesús, apóstoles, le habían pedido a Jesús, queremos sentarnos a tu lado, ¿no? A tu derecha y tu izquierda, ¿no? Cuando tú gobiernes. Entonces, hasta este momento, esta gente veía a Jesús como, sí, el Mesías, este hombre con un poder que iba a ejercer de forma física y hasta política de muchas maneras, y decían, déjanos sentarnos a tu lado, déjanos gobernar. Bueno, esta era la conversación que estaban teniendo, y por eso los demás se enojaron de que esto estuviera pasando. No sabemos si se indignaron porque dijeran, oh, qué falta de espiritualidad tienen ustedes, o porque tal vez ellos querían también poder, ¿no? Pero Jesús aprovecha para dar una lección y les dice en el verso 42, así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones, ¿quién es un jefe de una nación? ¿No? En muchos casos, en este tiempo, presidentes, ¿no? Senadores, mayors, reyes todavía en algunos países. Bueno, todo aquel que tenga esa función de jefe en las naciones, dice, oprimen a sus súbditos. ¿Jesús hablaba de política, sí o no? Sí, él está declarando, esa es una realidad. La gente en el poder, lo que hace muchas veces es oprimir. Dice, y a los altos oficiales, dice, abusan de su autoridad. Jesús no está perdido en otra realidad. Jesús ve la sociedad y la vida y reconoce, sí, esto sucede. Hay abuso de autoridad, hay opresión por parte de líderes políticos. Dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús está trayendo un nuevo reino. Un reino con valores diferentes, con una política diferente. Y donde dice, bueno, el imperio que conocemos
ellos definen el éxito con ser más grandes, con tener más, con dominar más. Pero en este reino que yo vengo a anunciarles y a traerles, que ya está entre ustedes, aquí los valores es servicio, amor y sacrificio por los demás. Jesús vino a ser una nueva comunidad. Una comunidad donde las barreras raciales, sociales, no aún de sexo, se pudieran caer y derribar, y no más esta idea de uno sobre otro. No más de que aquel que tiene un color de piel está sobre otro, aquel que tiene más dinero está sobre otro, aquel que es hombre está sobre la mujer. Jesús vino a derribar todo esto. Y recuerda, este Rey Jesús fue enviado en la forma de un judío en el primer siglo, en una familia común, con un trabajo común, pagando impuestos en un pequeño pueblo en medio de la nada, ¿no? Podríamos decirlo así para aquellos que vivimos en ciudades muy grandes, y estaban sujetados a un poder militar extraordinario, a un imperio muy sangriento de muchas maneras, y al mismo tiempo vivían oprimidos por un sistema político mezclado con la religión, como era el judío, que imponían un peso moral y económico sobre la gente. Dios permitió que Jesús naciera en ese momento, por algo. Y Jesús sí habló acerca de política. ¿Cómo puedo decir esto? Porque política lo que significa es asuntos de los ciudadanos. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida dentro de la sociedad. Eso es lo que significa la palabra política. La política es el arte, o se puede definir como el arte de vivir juntos en una comunidad. Entonces, sí, él habló de política porque él habló hacia la gente y de cómo los cambios de las personas podían favorecer y ayudar al resto en la sociedad. Es por eso que habló de política. Tal vez no de la forma en que muchas veces lo pensamos, pero el Evangelio sí tiene esta dimensión donde busca el bien común, y cuando hacemos el bien a los demás, estamos afectando la política de una nación, estamos afectando la política de una sociedad. Cuando ayudamos a los que no tienen, cuando hablamos por los que no tienen voz, aún cuando identificamos cosas que no están bien en la sociedad y alzamos la voz para decir, oigan, a esta calle le falta tal cosa, ¿no? A esta familia no la están tratando bien. Yo he escuchado dentro de nuestra propia iglesia hermanos que están abogando por aquellos tal vez que no hablan inglés, ¿no? Y que llaman y les ayudan a hacer sus trámites. Eso es hacer política, porque hacemos el bien común y estamos ayudando a alguien que lo necesita, y lo estamos acercando a cosas que la sociedad o tal vez la ciudad o tal vez una escuela tienen, pero tal vez porque otros no saben cómo acceder a esos recursos, falta alguien que los conecte. Allí estamos ayudando a que haya una mejor sociedad. Y sí, la iglesia se involucra en que podamos tener mejores cosas para otras personas. Y eso es hacer política, porque es el arte de estar juntos, de vivir en comunidad. El Evangelio es un Evangelio que salva al individuo, lo libera del poder del pecado, ¿no? Y de muchas maneras nos hace un impacto en este mundo. Jesús dijo que somos llamados a ser luz y sal, ¿te acuerdas? Y mira, en Jeremías 29:5, quiero irte dejando con esto antes de ver la última parte. Ya hablamos de política, ya hablamos del Evangelio, pero ¿qué tal tú y yo? Porque ¿dónde entramos nosotros? Jeremías 29:5 dice, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen a mujeres para sus hijos y den a sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplíquense allí y no disminuyan, y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Dios está hablándole a través de Jeremías a su pueblo que había sido desterrado a otras ciudades, se había movido a otras ciudades que no eran las suyas, se hablaba otro idioma y de muchas maneras era otra sociedad. Pero lo que Dios le está diciendo en pocas palabras es busca el bienestar
de esa ciudad donde tú vives. Ten familia, cásense, hagan cosas, florezcan allí. Y dice, busquen el bienestar de la ciudad. Pero es donde nos desterraste. Aquí no pertenecemos. Mi familia está en otro lado. Mi cultura está en otro lado. Aquí no tengo las raíces que tenía donde yo vivía. Dice Dios, no importa, busca el bienestar. Y cuando votamos, cuando apoyamos a nuestra comunidad, limpiando tal vez nuestros vecindarios, tratando bien a nuestros vecinos, cuando vamos y servimos en las escuelas de nuestros hijos, cuando hacemos todo este tipo de actos y cosas que son naturales de un ciudadano, estamos abogando por el bienestar y actuando por el bienestar de nuestras ciudades. Y obviamente cuando predicamos el Evangelio, cuando invitamos a otros a conocer a Jesús y esas personas muestran arrepentimiento y hay cambios reales en sus vidas, eso afecta de una manera muy positiva a la sociedad, la política, la economía, todo a nuestro alrededor. Sabemos que tenemos hermanos, por ejemplo, que son policías. Imagínate un policía cristiano, los valores que trae a ese lugar, a ese grupo de trabajadores del Estado y que sirven, y son servidores públicos, traen luz. ¿Qué tal personas que trabajan en el gobierno y son cristianos? Traen un nuevo ambiente a esos lugares. Es por eso que el Evangelio tiene que ser predicado. Y cuando el Evangelio se predica y las personas cambian, afectan a sus comunidades. ¿Qué sucede cuando los dos reinos se encuentran? ¿Qué sucede cuando el reino político y el reino de Dios se encuentran? Bueno, en Juan 18:37 dice, así que eres rey, le dijo Pilato. ¿Eres tú el que dice que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Esas son las palabras de Jesús y Pilato. Jesús está a punto de ser crucificado por el poder político y por el poder religioso. Recordemos que fueron los sacerdotes judíos los que, maestros de la ley y todos esos líderes religiosos que no estaban a favor de Jesús, que lo veían como una amenaza, y convencieron al poder político para que pudieran tener una justificación para asesinarlo y quitarle la vida en la cruz. Entonces, Jesús está enfrente del poder, de la persona que tenía el poder más grande en ese momento sobre él, y se encuentran. Y este hombre le dice, oh, así que eres un rey. Jesús dice, bueno, tú lo dices. Y Jesús dice, yo para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces Jesús no se queda en una discusión de si soy rey, soy el Mesías, podría llamar ángeles y destruir todo este imperio físico. Jesús no se pone a pelear en eso. ¿Sabes por qué? Porque tiene un propósito mayor, más grande, que el reinado de Jesús puede influenciar cualquier otro reinado. Que el reinado de Jesús y su mensaje puede transformar cualquier sociedad en todo el mundo. Pero él dijo algo, su misión era traer la verdad. Y Jesús dijo, todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Eso es mi llamado para ti. Cuando pensamos, ok, evangelio, política, pero ¿y tú y yo qué? Jesús dice, busca la verdad. Busca la verdad, porque sin la verdad, sin el deseo de conocer la verdad, no escucharemos la voz de Jesús, ni siquiera lo conoceremos. Cuando no estamos dispuestos a ser curiosos de, ¿y qué es la verdad? ¿Y dónde encuentro la verdad? Nunca seremos transformados. Y si no somos transformados, no vamos a influenciar ningún cambio positivo a nuestro alrededor. El diablo, dice la Biblia, que es el padre de la mentira, y los gobiernos de este mundo, la sociedad en general, la economía y de muchas maneras todo lo que vemos alrededor, está más influenciado por el Dios de este mundo que por Jesucristo. Esa es una gran verdad. Y la iglesia somos llamados no a resolver todos los problemas de la sociedad, pero sí a ser fieles a Dios, a su palabra, en el contexto que vivamos, contexto social, cultural, económico, donde tú estés. Tu llamado es ser fiel a Dios, ser fiel a su palabra. Si somos fieles a este Rey
que trae una buena noticia de salvación. ¿Sabes qué va a pasar? Vamos a poder ser una comunidad de reconciliación. Eso es lo que vino a hacer Jesús a construir y formar la iglesia. Una comunidad de reconciliación, donde personas de toda raza, donde personas de diferentes estatus sociales o legales, donde hombres y mujeres, donde niños y ancianos puedan reconciliarse. Si tú eres parte de la iglesia y tú vives enojado, enojada, amargada, odiando a otras personas, tú no estás escuchando la verdad. Tú no estás viviendo la verdad. Y no hay arrepentimiento, porque no hay frutos que lo demuestren. Si quieres vivir esta comunidad de reconciliación, necesitas volver a entender qué es el Evangelio, de qué habla el Evangelio. Segunda cosa, para ti, para mí, una comunidad de gente auténtica. Ese es el llamado personal, no a toda la sociedad, no a toda la política, a ti. Sé auténtico. Vivimos en una sociedad que nos invita a ajustarnos a los moldes de pensamiento, y donde la mayoría de esos moldes son engaño, superficialidad, miedo del que va a pensar los demás. Y Jesús vino, tiene que ser auténtico. Jesús fue auténtico, y si lo imitamos a Él, estoy seguro que vamos a tener una vida muy diferente. Y hay un riesgo. Jesús murió por sus valores, por sus principios. Y sí hay un riesgo de ser auténticos, de no irnos siguiendo la corriente de este mundo. Pero ese es el llamado. No podemos rebajarlo. Y tercero, Jesús nos invita, te invita a una comunidad de servicio y entrega. Una comunidad donde las personas son más importantes que tú, donde estás buscando el bien de los demás. Y si esa persona a tu lado que sirves, esa persona cree lo mismo, va a buscar tu bien más que el de él. ¿Y sabes qué hay en ese ambiente? Amor, riqueza, perdón, ayuda, ¿no? Y podemos verlo constantemente. Hay tantos testimonios a nuestro alrededor donde nos hemos sentido amados, aceptados, donde nos hemos sentido servidos, donde algunos han estado enfermos y otros están contigo. Y en ese tiempo hay tantos de estos bellos ejemplos. Pero eso es lo que nos toca. Tal vez te sientes frustrado de qué va a pasar esta semana con la política. ¿Sabes? Pregúntate más qué va a pasar con tu corazón esta semana. ¿Cómo son tus conversaciones? ¿De qué hablas? Hoy se necesita gente que ore por el presidente actual y por el que viene. Necesita personas que apoyen en su sociedad, transformando primero sus corazones. Para eso es clave tener un evangelio más bíblico, ser una iglesia más fiel, que afecte la sociedad y que por consiguiente va a afectar la política, la economía y toda área donde cristianos verdaderos estén viviendo. Así que quisiera animarte, si quieres conocer la verdad, y si tú tienes la intención de escuchar la voz de Jesús, no te quedes solo con este video. Contáctanos, compártenos, pregunta. Estaremos encantados de poder juntos estudiar la Biblia, que es donde está el Evangelio de Jesús, y puedas conocer un poco más de qué se trata esta verdad de la que Jesús enseñó y que puede transformar tu vida, tu familia, como lo ha hecho con la nuestra. Acompáñame en una oración por ti y por lo que va a suceder esta semana, por favor. Señor y Dios, quiero darte muchas gracias por esos minutos juntos, por lo que hemos aprendido. Padre, hoy podemos tener más claro que tú, Señor, no viniste a destruir a los sistemas sociales, viniste a transformar a los individuos. Y viniste con un mensaje que podía traer cambio a cada corazón, uno por uno, y que cuando esas personas cambien, ya sean soldados, cobradores de impuestos, políticos, gente religiosa, cuando todos cambiamos, podemos transformar la sociedad en la que vivimos. Señor, te oro por lo que va a pasar esta semana. Te oro por las decisiones que se van a tomar. Te oro, Señor, porque los cristianos tengamos conversaciones con nuestras familias y amigos que sean de edificación y no solo de crítica, y no sea solo de amargura o de juicio contra otras personas que creen tal vez cosas diferentes a nosotros o tienen valores diferentes a nosotros o ven la vida de forma diferente. Ayúdanos a ser parte de una comunidad de reconciliación, de unión, de ser gente auténtica y de servicio unos con otros. Padre, gracias por tu iglesia.
Gracias porque el llamado que nos tienes es elevado y tú no lo rebajas. Lo que tú quieres es que podamos preparar nuestro corazón para la llegada de este gran Rey que ya está entre nosotros y que lo único que pides es que te creamos y que busquemos qué es la verdad para escuchar su voz. Gracias por este día. Quédate con todos nosotros, Señor, por este país. Padre, y es en el nombre de Jesús quien oro y pido esto. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Alberto, por ese sermón. Estamos muy felices de dar la bienvenida a unas universitarias que se han mudado a nuestro ministerio. Nicole Davila viene de Metro y está asistiendo a Salem State University. Y también tenemos Lily Barnes, que viene de SoCo y está asistiendo a Salem State también. Y finalmente en el norte tenemos Lorena Vázquez, una hermana que se mudó de Charlotte, North Carolina. También en el sur están muy felices de dar la bienvenida a Karina Aguas Vivas, que se ha mudado desde Nova, la iglesia que está en la parte norte de Virginia. Ahora, como ustedes ya saben, es tiempo para tomar la comunión en los grupos pequeños. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Chao.